¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en ese proceso que parece casi mágico de cómo aprendemos a comunicarnos? Es, sin duda, uno de los viajes más extraordinarios y fundamentales de nuestra existencia. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pasamos de un simple llanto a tener un debate filosófico? Vamos a seguirle la pista a este increíble viaje desde el primerísimo sonido. Ok, para entender el recorrido, primero tenemos que entender qué es exactamente el lenguaje. Y como veremos, es mucho, pero mucho más que solo palabras. Aquí hay un debate muy interesante. Los expertos lo ven desde dos grandes ángulos. Por un lado, gente como Chomsky nos dice que es una herramienta cognitiva, algo que ya viene, por así decirlo, instalado en nuestro cerebro. Pero, por otro lado, Vygotsky lo veía más como un puente social, algo que vamos construyendo con los demás. La verdad es que, como suele pasar, la respuesta es una mezcla fascinante de ambas ideas. Pensemos que el lenguaje es como un edificio de varios pisos. La base de todo, el primer piso, es lo fonológico, los sonidos. Más arriba encontramos la gramática y la estructura. Luego, el significado de las palabras, y en los pisos superiores tenemos el contexto social y las reglas que hacen que una conversación, que fluya. Todas estas capas trabajan juntas para crear la maravilla de la comunicación. Muy bien, ahora sí, empecemos este viaje desde el día cero, los primeros meses de vida. Ojo que el viaje empieza mucho antes de que se diga la primera palabra. En esta etapa prelingüística, cosas como el balbuceo o el contacto visual son en realidad protoconversaciones. Su función principal no es transmitir información, sino conectar. Es lo que se llama la función fática, comunicarse por el simple placer de estar en contacto con el otro. Y esto es clave, ¿eh? Porque esta estimulación temprana no es solo un juego de bebés, literalmente está construyendo los circuitos neuronales para la interacción social. Es el cimiento sobre el que se va a construir toda la comunicación futura. Y de repente, más o menos al año, pasa algo increíble, aparece la primera palabra. Pero no es solo una etiqueta para una cosa, es muchísimo más que eso. Lo que es realmente asombroso aquí es cómo una única palabra puede contener toda una idea, un deseo, una observación completa. Esta es la etapa holofrásica. Pensemos un segundo en lo eficiente que es esto. Una palabra, leche, puede significar quiero leche, mira, ahí está la leche, o incluso se te cayó la leche. Una sola palabrita haciendo el trabajo de toda una oración. Impresionante. El siguiente paso es empezar a unir palabras. Lo hacen como si mandaran un telegrama. Mamá, jugo. Se saltan todas las palabras pequeñas, los conectores, pero el mensaje es clarísimo, ¿verdad? Su principal objetivo es hacer que las cosas pasen, hacer peticiones. Es lo que se llama la función conativa. Es comunicación pura y dura, súper eficiente. Y justo cuando la gramática empieza a aparecer, el lenguaje da un salto y comienza a darle forma, de una manera súper potente, al mundo interior. Entre los 2 y los 7 años, ¡boom!, hay una explosión gramatical. Las oraciones pasan de ser frases simples a ser narraciones complejas, bien estructuradas. Es cuando se aprende a contar historias con su principio, su desarrollo y su final. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo es que todo este lenguaje que se oye y se habla se mete para adentro y se convierte en pensamiento? La clave está en cómo internalizamos todo ese mundo social de las conversaciones. Miren, aquí está el proceso. El lenguaje que escuchamos se convierte en un diálogo interno. Esa vocecita que usamos para planificar, para controlar nuestros impulsos. Y esto nos lleva a algo increíble, la metacognición, o sea, la capacidad de usar el lenguaje para pensar sobre cómo pensamos. Es como si el lenguaje se convirtiera en el sistema operativo de nuestra mente. Pero que nadie piense que el viaje termina ahí, en la infancia, para nada. Apenas nos está dando las herramientas que vamos a usar el resto de la vida. Y es que la evolución no para. Entre los 7 y 12 años aprendemos a argumentar. Y a partir de los 12, el pensamiento se vuelve abstracto. Y eso nos abre las puertas a entender cosas tan complejas como la ironía, las metáforas o el pensamiento crítico. Claro que nada de esto ocurre en una burbuja. El entorno es un factor absolutamente crítico en todo este viaje. La riqueza de ese mundo de palabras y conversaciones que rodea a una persona en su infancia tiene un impacto tremendo y para toda la vida. Y la diferencia es enorme, de verdad. Un entorno rico en lenguaje se relaciona con buenas habilidades sociales y mayor facilidad para leer y escribir, mientras que la falta de estímulo puede llevar a retrasos y dificultades. Esto afecta todo, desde cómo se gestionan las emociones hasta el éxito académico en el futuro. Pero la buena noticia
es que para construir este mundo lingüístico no se necesitan cosas súper complejas, para nada. La clave está en la conexión y en la interacción. Es leer en voz alta, contar historias de la familia, jugar a imaginar y sobre todo, conversar. Tener esas charlas en las que hacemos preguntas y ayudamos a desarrollar las respuestas. Al final, todo este viaje, desde un simple balbuceo hasta un debate complejo, va mucho más allá de solo aprender a hablar. Es que el lenguaje es la base con la que construimos nuestra identidad, con la que entendemos a los demás a través de las historias y con la que participamos en la sociedad. Podríamos decir que es una de las bases de la ciudadanía. Y para cerrar, una última idea para reflexionar. El lenguaje nos ayuda a describir el mundo, eso está claro. Pero, ¿y si también nos ayudara a construirlo? Quizás el lenguaje no es solo un mapa de la realidad, sino una de las herramientas más importantes que tenemos para crearla, juntos.